Hola a todos y bienvenidos. Para continuar con nuestras clases de prelaboratorio, vamos a resolver los ejercicios que quedaron propuestos en la parte anterior. Algunos conceptos y ecuaciones nos serán útiles para la resolución de estos problemas y de los ejercicios que se presenten en futuras prácticas de laboratorio. Entonces, el contenido de esta clase abordará, primero, los aspectos necesarios para aplicar estadística básica en nuestros resultados de laboratorio y finalmente resolveremos dichos ejercicios propuestos. Como bien sabemos, todo resultado experimental o medida realizada en el laboratorio está afectada por errores asociados a la medida. Estos errores pueden ser instrumentales cuando llevamos a cabo una pesada, al medir un volumen e incluso a errores propios del operador. Por lo tanto, todo resultado experimental debe ir acompañado por el valor estimado del error en su medida, es decir, su incertidumbre, y de esa forma estaremos reportando adecuadamente el resultado obtenido. Los científicos llevan a cabo el análisis estadístico de sus datos para evaluar así la calidad y fiabilidad de sus resultados y presentarlos correctamente. Normalmente, cuando se lleva a cabo un experimento, se realiza un conjunto de medidas o réplicas. La réplica no es más que muestras con las mismas condiciones experimentales a las cuales se le ha aplicado el mismo procedimiento analítico. La realización de estas réplicas eventualmente va a mejorar la calidad de los resultados y de esta forma vamos a poder obtener un promedio del resultado obtenido tras este análisis. El promedio no es más que la sumatoria de todas las medidas hechas divididas entre el número total de mediciones. Además, se hace uso de la desviación estándar que tiene la siguiente expresión y cuantifica la variación o dispersión de un conjunto de datos. Pero antes de calcular el promedio y la desviación estándar de un set de datos, lo primero que deberíamos hacer es plantearnos qué hacer si tenemos un dato anómalo o valor atípico que eventualmente puede alterar el resultado final de nuestro análisis. Este dato anómalo o atípico es un dato que se desvía en alguna dirección del resto del conjunto de datos. Por ello, es importante identificarlo y eliminarlo a fin de evitar algún efecto en el resultado final de nuestro análisis. Existen dos métodos estadísticos que nos permitirán eventualmente identificar y eliminar datos que consideremos son atípicos dentro de un grupo de datos que tienen una distribución normal. Estos son el test Q o test de Dickson y la prueba de Grupps. Nosotros básicamente nos enfocaremos en todo lo relacionado con el test Q o test de Dickson. Por lo tanto, los pasos a seguir para aplicar correctamente este test, que nos permitirá entonces eliminar un valor que consideremos atípico, son los siguientes. Lo primero que deberíamos hacer es ordenar de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, el conjunto de datos que vayamos a analizar. Lo siguiente que vamos a hacer es estimar un valor de Q, al cual vamos a denominar Q calculado. Este Q calculado se estima de la siguiente forma. Se resta el dato que consideramos anómalo o atípico en relación a su dato vecino. Y este valor lo dividimos entre un rango de datos, es decir, el valor final y el valor inicial. Nosotros debemos tomar en cuenta el valor absoluto de este dato, ya que no nos importa si al fin y al cabo el valor es negativo o positivo. Este dato lo vamos a contrastar finalmente con un dato que va a estar tabulado en una tabla, la cual voy a mostrar a continuación, y después de buscar este valor que está tabulado con cierto porcentaje de confianza, lo siguiente que deberíamos hacer es comparar el valor que está tabulado con el valor que nosotros hemos calculado previamente. Una vez que hemos hecho esta comparación, nosotros debemos cumplir con alguna de estas dos premisas. Si el Q que calculamos es mayor al Q crítico, es decir, a ese Q que está tabulado en la tabla con cierto porcentaje de confianza, ese valor que consideramos atípico debe ser rechazado. Si por el contrario el valor que hemos calculado de Q es menor al Q crítico, a esa Q que está tabulado en la tabla, entonces debemos aceptar el valor que consideramos anómalo porque no tiene una diferencia significativa. A continuación tenemos un ejemplo que nos permitirá aplicar correctamente el test Q. Se nos dice que se ha determinado arsénico en 5 muestras de agua potable
y se sospecha que el último valor obtenido es un dato anómalo. Entonces, debemos aplicar el análisis para saber si rechazamos o no este valor con un 95% de confianza. Entonces, el primer paso que vamos a aplicar es ordenar de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, los datos que se nos han asignado para esta muestra de análisis de agua. Una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es estimar el valor de Q, es decir, el Q calculado. Para ello, lo que hacemos es restar el valor del dato que consideramos anómalo respecto a su dato vecino, y esto lo dividimos entre el rango, es decir, el valor final menos el valor inicial. Una vez que hacemos este cálculo, obtenemos que el valor de Q calculado es igual a 0,52. ¿Y qué hacemos con este dato? Bueno, aplicamos el siguiente paso, que sería buscar en la tabla de Q a un 95% de confianza cuál es el valor de Q crítico. Para ello, lo que hacemos es conocer el número total de esta serie de datos. Como bien sabemos, n, en este caso en particular, es igual a 5. Como estamos trabajando a un 95% de confianza, entonces el valor de Q tabulado será igual a 0,71. Una vez hecho esto, el último paso que debemos llevar a cabo es comparar el valor del Q calculado en relación al valor de Q crítico, y así poder discriminar si podemos eliminar o no este dato que consideramos es anómalo. Entonces, sabemos que el valor de Q calculado es de 0,52 y el valor de Q crítico estimado en la tabla a un 95% de confianza es de 0,71. Bajo esta comparación, podemos concluir que al ser Q calculado menor al Q crítico, debemos aceptar este valor que considerábamos atípico con un 95% de confianza, es decir, no debemos rechazarlo ya que no hay una diferencia significativa respecto al resto del conjunto de datos. Acá les dejo un resumen con los pasos a seguir para aplicar correctamente el test Q. Lo primero que deben hacer es ordenar los datos en orden creciente. Luego, estimar el valor del Q calculado de acuerdo a la ecuación que se mostró anteriormente. Seguidamente deben buscar en la tabla el valor de Q crítico de acuerdo a su porcentaje de confianza y al número de datos que estén establecidos en la serie. Por último, deben comparar y descartar o no si el valor es atípico de acuerdo al resultado obtenido. Para continuar con la forma correcta en la cual debemos reportar los resultados obtenidos tras un análisis de laboratorio, una vez que hemos discriminado si es necesario o no descartar un dato que considerábamos era atípico, lo siguiente que vamos a hacer es de ese conjunto de datos vamos a calcular su valor promedio, además de su desviación estándar. Otro parámetro que debemos considerar importante para reportar adecuadamente estos resultados es el límite de confianza, que corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en la cual se encuentra con una alta probabilidad a una determinada variable. Es decir, el límite de confianza nos indica el rango dentro del cual se encuentra el valor real de una muestra con cierto porcentaje de certeza. Por ejemplo, si tuviésemos el valor de concentración de una muestra donde se nos indica su promedio más menos su límite de confianza y nos dicen que es 1,0054 más menos 0,0012, lo que realmente se nos dice es que la concentración real de la muestra está entre 1,0042 y 1,0066. El límite de confianza se calcula multiplicando el valor de t reportado en una tabla de t-student con cierto porcentaje de confianza por la desviación estándar entre la raíz del número de muestras analizadas. Finalmente, podemos concluir que la forma correcta de reportar un resultado obtenido en el laboratorio es expresando el valor promedio más menos el límite de confianza. En tal sentido, la forma correcta para estimar el límite de confianza es, primero, determinar el valor de la desviación estándar, luego buscar en la tabla de t-student el valor de t asociado con cierto porcentaje de confianza a cierto número de muestras, luego calculamos el valor del límite de confianza multiplicando ese valor de t por la desviación estándar entre la raíz del número de muestras y finalmente se reporta el resultado obtenido. Acá se muestra un ejemplo para determinar correctamente el límite de confianza.
Se nos dice que el promedio es de 5.70 ppm y la desviación estándar obtenida tras este análisis es de 0,078. Se nos pide que determinemos el límite de confianza con un nivel del 95% y se reporta adecuadamente el resultado. De acuerdo a los pasos a seguir, lo primero que deberíamos hacer es estimar el promedio y la desviación estándar. Sin embargo, estos datos no son dados en el enunciado. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es buscar en la tabla de T-Student el valor de T correspondiente a un 95% de confianza. Sin embargo, en esta tabla que se muestra a continuación, los valores de T están dados de acuerdo a los grados de libertad. El grado de libertad es igual a n-1. Es decir, vamos a tomar el número de muestras analizadas y le vamos a restar 1. En este caso en particular, nuestros grados de libertad van a ser igual a 4. Y como queremos estimar ese valor de T a un 95% de confianza, este dato nos está dando igual a 2,78. Una vez que tenemos este valor de T tabulado, lo que hacemos es estimar el valor del límite de confianza multiplicando 2,78 por la desviación estándar y dividiendo entre la raíz del número de muestras analizados. El valor obtenido en este caso para el límite de confianza va a ser igual a 0,1. Entonces, como debemos reportar el resultado con el promedio más menos su límite de confianza, podríamos decir que para esta muestra en particular, el resultado va a ser de 5.70 más menos 0.1. Finalmente les dejo un resumen de los pasos a seguir para calcular adecuadamente el límite de confianza. Lo primero que deben hacer es eliminar datos en caso de ser necesario. Es decir, si del conjunto de datos obtenidos sospechamos que un dato es anómalo, primero debemos aplicar el test Q para comprobar si efectivamente es o no un valor atípico. Seguidamente, se debe estimar el promedio y la desviación estándar. Luego, se estima el límite de confianza buscando en la tabla T-Student, de acuerdo a cierto porcentaje de confianza y a los grados de libertad, el valor de T tabulado. Este límite de confianza entonces se calculará con la fórmula mostrada anteriormente y finalmente se debe reportar el resultado con su promedio más menos el límite de confianza. Ahora vamos a resolver los problemas que quedaron propuestos en la clase anterior. En el primer ejercicio se nos pedía determinar la concentración de una solución de carbonato de sodio expresando su resultado en normalidad. Para ello se nos daba como dato la masa pesada de carbonato de sodio, su peso molecular y el volumen final al cual se llevaría esta solución. Para estimar la normalidad debemos ocupar la siguiente ecuación. La normalidad no es más que la relación del número de equivalentes entre el volumen en litros. Ese número de equivalentes será igual a la masa en gramos entre el peso molecular sobre el factor. Es decir, pudiésemos reescribir esta expresión de la siguiente forma. Con los datos que se nos entregan, conocemos la masa, el peso molecular, el volumen y el factor. Así que contamos con todos los datos necesarios para estimar dicha normalidad. Sin embargo, antes de aplicar esta fórmula, debemos cerciorarnos de que las unidades de cada parámetro sean las adecuadas. La masa está expresada correctamente en gramos, así como el peso molecular. Sin embargo, el volumen está expresado en mililitros y necesitamos que esté en litros. Entonces, aplicamos la conversión correspondiente y una vez hecho esto, conociendo el factor que es un parámetro adimensional, podemos calcular la normalidad. Es decir, sustituimos todos estos datos en la fórmula y obtenemos que la normalidad del carbonato de sodio preparado a partir de 1,0602 gramos y llevando un volumen final de 0,1 litros es igual a 0,2 normal. Otra forma de resolver este ejercicio es a través de la molaridad. Conocemos esta expresión donde la normalidad es igual a molaridad por el factor. La molaridad es la relación de los moles entre el volumen de la solución expresado en litros y los moles no es más que la relación de la masa entre el peso molecular. Es decir, debemos dividir la masa entre el peso molecular para obtener los moles y reemplazar este dato en relación al volumen para hallar la molaridad. Una vez hecho esto, sabemos que el factor es igual a 2 para el carbonato de sodio. Si multiplicamos eso por la molaridad obtenida previamente, obtendríamos el mismo resultado que obtuvimos con el procedimiento anterior, es decir, que la normalidad de esta solución de carbonato de sodio es 0,2 normal.
Por su parte, un segundo ejercicio planteado en la clase anterior se nos solicitaba calcular qué volumen de ácido clorhídrico concentrado era necesario tomar de la botella para preparar 500 mililitros de una solución 0,1 normal. Para ello se nos daba el dato de la densidad y el porcentaje de pureza. A partir del dato del porcentaje de pureza, relacionándolo con la densidad, podemos determinar el volumen de la solución. Además, podemos determinar los moles. Relacionando los moles con el volumen de la solución, determinaríamos la molaridad. Como sabemos que el ácido clorhídrico es capaz de transferir un protón, el factor del ácido clorhídrico es igual a 1. Por lo tanto, al relacionarlo con la fórmula de normalidad, como normalidad es igual a molaridad por el factor, y este factor es igual a 1, la molaridad del ácido clorhídrico va a ser igual a su normalidad. Finalmente, para hallar el volumen de ácido concentrado necesario para preparar los 500 mililitros de esta solución 0,1 normal, a partir de la fórmula C1V1 por C2 igual a C2 por V2, podemos despejar y hallar el volumen de ácido concentrado necesario para preparar esta solución. Acá entonces lo que debemos hacer es sustituir adecuadamente los datos y hallar cada uno de los valores necesarios para estimar la molaridad. Una vez que conocemos la molaridad de ácido clorhídrico en la botella, es decir, el ácido clorhídrico concentrado, podemos ocupar esta expresión y así determinar el volumen de ácido concentrado necesario para preparar los 500 mililitros de una solución 0,1 normal. En conclusión, es necesario tomar 4,2 mililitros de ácido clorhídrico concentrado de la botella para preparar 500 mililitros de esta solución 0,1 normal. Un procedimiento alternativo que podemos aplicar para determinar el volumen necesario para preparar esta solución 0,1 normal se muestra también a continuación. Podemos ocupar esta expresión que nos permitirá determinar la concentración de ácido clorhídrico concentrado. 10 es un factor por la densidad, que es un dato que nos entregan en el enunciado, por el porcentaje peso-peso entre el peso molecular. Al sustituir todos estos datos en la expresión, obtendremos que la concentración de ácido clorhídrico concentrado en la botella es de 11,96 molar, es decir, el mismo valor que obtuvimos aplicando el procedimiento antes explicado. Como sabemos que la molaridad del ácido clorhídrico es igual a su normalidad, entonces pudiésemos expresar esta concentración en función a la normalidad. Y aplicando la fórmula de B1C1 igual a B2 por C2, despejando correctamente, hallaremos el volumen de ácido concentrado necesario para preparar estos 500 mililitros de ácido 0,1 normal. Nuevamente obtenemos que el valor es de 4,2 mililitros. El procedimiento que usted vaya a aplicar para futuros ejercicios queda a su criterio. Lo importante es que se dé cuenta de que cualquiera de los dos procedimientos es totalmente válido y que se llega al mismo resultado. En un segundo ejercicio se pedía determinar la concentración de ácido clorhídrico a partir de una estandarización. Para ello se hacía uso de alícuotas de carbonato de sodio cuya concentración era 0,1 normal. Se ocupaba un indicador, en este caso verde de bromocresol, y se procedía a valorar con la solución de ácido clorhídrico. En esta tabla se muestran los volúmenes de ácidos gastados en cada una de las experiencias realizadas. Es decir, la experiencia llevada a cabo en el laboratorio consistió en lo siguiente. En un matraje Erlenmeyer se adicionó 10 mililitros de carbonato de sodio cuya concentración era 0,1 normal. Se añadieron 2 gotas del indicador verde de bromocresol. En la bureta se colocó el ácido clorhídrico y se procedió a llevar a cabo la valoración. Para ello, en la réplica 1 se gastó 8,9 mililitros de ácido. En una segunda réplica se gastó 10,1 mililitros de ácido clorhídrico. En una tercera réplica se gastó 10 mililitros de ácido y en la última réplica se gastaron 10,2 mililitros de ácido clorhídrico. Entonces, en el enunciado se nos pide, primero, aplicar test Q con un 95% de confianza para así eliminar algún dato que nosotros consideremos sea sospechoso. Seguidamente se nos pide determinar la concentración del patrón secundario, es decir, del ácido clorhídrico, sacar un promedio y entregar el resultado con un límite de confianza. Además de ello, se nos da que el valor de T es de 4,3.
Para aplicar el test Q, debemos observar todos los datos obtenidos del volumen gastado de ácido clorhídrico e identificar cuál es el dato que nosotros consideramos como sospechoso. Observando este conjunto de datos pudiésemos sospechar del valor de 8,9 mililitros ya que se aleja del resto de los datos. Entonces, para aplicar el test Q, lo primero que deberíamos hacer es ordenar estos datos en forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Una vez que ordenamos los datos en forma ascendente, lo que debemos hacer es estimar el valor de Q calculado, es decir, hacer una resta entre el dato que consideramos atípico menos su dato vecino y dividir este valor entre el rango, es decir, el valor final menos el valor inicial. Una vez hecho esto, estimamos el valor de Q calculado y lo siguiente que debemos hacer es buscar en la tabla del test de Q cuál es el valor asociado a el dato y que vamos posteriormente a comparar con este Q calculado. Por ende, para conocer el valor del Q tabulado o Q crítico, lo que debemos saber es el número de datos obtenidos una vez realizada esta experiencia. En este ejemplo en particular, Sn va a ser igual a 4. Además de ello, se nos ha dicho que debemos rechazar el dato con un 95% de confianza. Es decir, que para un número de observaciones igual a 4 a un 95% de confianza, ese Q crítico o Q tabulado va a ser igual a 0,829. Una vez que conocemos el valor del Q crítico, lo que debemos hacer es comparar el valor del Q tabulado con el valor del Q calculado inicialmente, para así conocer si ese dato, es decir, esos 8,9 mililitros, corresponden a un dato anómalo o atípico. Sabemos que el Q calculado es de 0,846, mientras que para el valor que está reportado en la tabla es de 0,829. En este caso, en particular, el Q calculado es mayor al Q crítico, es decir, debemos rechazar el valor atípico con un 95% de confianza, ya que se escapa del conjunto de datos que hemos obtenido. Lo siguiente que debemos hacer entonces es estimar el valor de la concentración de ácido clorhídrico. Como ya hemos descartado este dato que ciertamente era un valor atípico, entonces debemos centrarnos en determinar la concentración de ácido a través de la expresión que obtenemos en el punto de equivalencia, es decir, los miliequivalentes de la especie 1 serán iguales a los miliequivalentes de la especie 2, o lo que es lo mismo, la concentración por el volumen de la especie 1 serán iguales a la concentración por el volumen de la especie 2. Si despejáramos adecuadamente, por ejemplo, en este caso para la especie 1, la concentración será igual a la concentración de la especie 2 por el volumen de la especie 2 entre el volumen de la especie 1. En este ejemplo en particular, 1 va a referirse a ácido clorhídrico, mientras que 2 va a referirse al carbonato de sodio. Entonces, para la réplica 1, vamos a tener que la concentración de ácido clorhídrico normal es 0,099 y así para cada una de las réplicas. Después de haber calculado las concentraciones para cada una de las réplicas, lo siguiente que debemos hacer es estimar el valor promedio. Entonces, en nuestra calculadora vamos a introducir cada uno de estos resultados obtenidos para así estimar el promedio y la desviación estándar. Es importante aclarar que lo que debemos promediar es la concentración y de allí obtener su desviación estándar. No debemos promediar volúmenes, ya que estaríamos incurriendo en un error porque de esta manera no estaríamos estimando correctamente el límite de confianza. Estaríamos estimando un límite de confianza para una desviación estándar relacionada con el volumen y no con la concentración. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con ellos. Nuestro promedio va a ser de 0,099 normal y nuestra desviación estándar va a ser igual a 0,001. Después de haber estimado el promedio y la desviación estándar de la concentración, para poder reportar adecuadamente nuestro resultado debemos estimar el límite de confianza. Para ello, lo que tenemos que hacer es buscar en el valor de la tabla de T-Student el valor de T asociado con cierto número de medidas, en este caso en particular son 3 réplicas, es decir, nuestro N es igual a 3 con un 95% de confianza. Como esta tabla está establecida en grados de libertad,
nuestros grados de libertad serán igual a 3 menos 1, es decir, 2. Y para el 95% de confianza, ese valor es de 4.3. De todas formas, este dato nos había sido indicado en el enunciado, pero acá les muestro cómo deben ubicar correctamente este valor de t. Después de hacer esto, lo que debemos hacer es sustituir en la fórmula del límite de confianza cada uno de los datos correspondientes. De esta manera obtendremos que el límite de confianza será igual a 0,0025. Para reportar adecuadamente nuestro resultado, debemos hacerlo considerando el promedio de la concentración más menos su límite de confianza. Por lo tanto, pudiésemos decir que la concentración de ácido clorhídrico es de 0,099 más menos 0,002 normal. De esa forma estaríamos reportando de forma adecuada la concentración de este patrón secundario. Para concluir, dejo un resumen de todas las fórmulas que nos serán útiles para determinar la concentración de un analito cuando se lleve a cabo una valoración. Esto ha sido todo por ahora. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, no olviden contactarme. Será hasta una próxima clase. ¡Chao!